Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un grupo reunido buscando excluir a los buenos estudiantes se puede convertir en una sociedad frustradora de sueños. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar la serie matemática pi. Aquí vemos entonces que se genera como 4 menos 4 tercios más 4 quintos, así sucesivamente hasta la forma más menos 4 sobre n. Vemos la estructura entonces en un programa de 42 líneas. Vamos a ver la función ejecutar de las líneas 17 a 28. Esta función ejecutar se encargará entonces de ir acumulando cada término de esta serie. Vemos entonces que esta función recibe una variable llamada cantidad de términos, o sea que si el usuario ingresa al 3, querrá ver la suma de los tres primeros términos de esta serie matemática pi. Vemos un ciclo línea 19 a 25, un ciclo for de 1 hasta la cantidad de términos y entre este ciclo vamos a acumular cada término en la variable s. Aquí usamos una sentencia condicional. Observe que la serie matemática pi se genera con signos alternos. Primero la suma, luego la resta, luego la suma, luego la resta, así sucesivamente. Para saber si se acumula restando o se acumula sumando, es que usamos la condicional. Observe que la variable controladora del ciclo for, la i, empieza en 1 y va sucesivamente de 1 en 1 hasta cantidad de términos. Es decir, va a tomar valores pares e impares. Entonces cuando sea par, o sea cuando i módulo 2 sea 0, cuando sea par acumulamos con menos. Y cuando no sea par, o sea impar, acumulamos con suma. Y para acumular pues simplemente a s le asigna s menos o más la operación, o sea 4 sobre i por 2 menos 1. Observe que el denominador es impar y todo número par y par se genera como i por 2 más 1 o i por 2 menos 1. Entonces de esta manera estamos sumando, acumulando cada término de la serie de matemática pi. Al salir del ciclo mostramos el resultado. Le invitamos a visitar la tutoría serie matemática pi en Turbo C. Allí explicamos línea por línea más detalladamente esta función. Explicamos el ciclo for, las condicionales y la instrucción de salida. Para Objective-C es similar a Turbo C, solo que acá usamos NSLog que reemplaza fprint de Turbo C y muestra información por pantalla. Veamos entonces la estructura general del programa. Esto se realizó entonces usando el paradigma de la programación orientada a objetos. Recuerde que los objetos se usan para usar una clase. Entonces, la programación orientada a objetos permite solucionar problemas usando clases. Una vez definida la clase, se crean objetos de esa clase reutilizando esa misma clase. Como ejemplo entonces, en un formulario de varios botones, cada botón será un objeto de la clase botón. La clase botón tendrá atributos y comportamientos. Los atributos pueden ser el título, las dimensiones del botón y los comportamientos cuando presione clic, etc. Entonces, si usted crea 100 objetos de la clase botón, tendrá 100 botones diferentes que usan la misma clase reutilizando la clase, pero serán diferentes por tener distintos atributos. Entonces esa es la manera rápida de entender la programación orientada a objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, es decir, aquí se declaran los atributos y las funciones o comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. O sea que en la implementación se implementan las funciones, los comportamientos del objeto. Veamos la interfaz entre las líneas 7 a 9. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Luego nombramos la clase, en este caso serie matemática pi, dos puntos y luego la clase principal en ese object.
Aquí vamos a definir los atributos de la clase, para este caso de tipo flotante la variable s, que es el acumulador, y de tipo entero la variable i, que será entonces la variable controladora del ciclo for. Esto lo vemos en la función ejecutar. Recuerde que las variables globales o atributos o variables de instancia, como desee llamarle, serán accedidas desde cualquier método de la implementación. Por eso es importante saber qué variables es mejor dejarlas como declaración en la función, o sea, variables locales, o dejarla como atributo, o sea, que pueda ser accedida desde cualquier método. Una vez definidas los atributos, vamos a declarar los comportamientos, o sea, las funciones. Entonces también en la interfaz, en la línea 8, primero se indica el nivel del método, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, en este caso void, no retorna datos, entonces luego el nombre de la función, la nombramos ejecutar, y por último irán los parámetros que recibe la función. Esta función recibe un parámetro de tipo entero llamado, o mejor, lo va a recibir en la variable cantidad de términos. Cada parámetro irá separado por 2 puntos. Con esto entonces ya tenemos lista la interfaz. Ya el compilador sabrá entonces el tamaño del archivo o la memoria que va a reservar. Programemos entonces las funciones, o sea, vamos a la implementación. La implementación va entre las directivas @implementation y @end, entre las líneas 11 a 29. Entonces hay un método especial init que va entre las líneas 12 a 16. Este método no es necesario declararlo. El init es el constructor por defecto de cualquier clase. El init se invoca desde cuando se instancien objetos de la clase de serie matemática pi. En este caso, en la línea 38 vemos que se invoca el constructor init. Y lo que hace un constructor por general es inicializar las variables de instancia. Para este programa solamente se inicializa s en 0, ya que es un acumulador que se usa tanto a izquierda o como a derecha de la asignación. En cambio, la variable i es del ciclo, no es necesario inicializarla. Entonces ya vimos el método ejecutar, el que programamos manualmente entre las líneas 17 a 28. La línea 17 es similar a como se declara en la línea 8, solo que aquí entre llaves va toda la lógica de la implementación. Con esto queda listo la implementación y la interfaz, o sea, la clase serie matemática pi. Recuerda entonces que una vez definida la clase se pueden crear objetos para usar la clase. Es más recomendable entonces programar interfaces en archivos con extensión .h y las implementaciones en archivos con extensión .m para luego ser importadas desde las clases que los vaya a usar, evitando entonces copiar y pegar toda la clase en los archivos que las use, como en este caso todo está en un mismo archivo. Vamos a crear entonces los objetos de la clase serie matemática pi. Eso lo hacemos entre las líneas 31 a 42 en el main. Recuerda que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, entre las líneas 33 a 36, vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de términos a sumar de la serie matemática pi. Lo almacenamos en la variable cantidad de términos y vamos a crear un objeto. En la línea 38 entonces nombramos la clase seguido de asterisco, que quiere decir que vamos a declarar un puntero, y acá le ponemos el nombre de obj. Ese será entonces su puntero de la clase serie matemática pi. Necesitamos que apunte a un objeto de esta clase, o sea, a un espacio de memoria ya definido de esta clase. Por eso lo tenemos que instanciar. Entonces, primero se invoca alloc, que reserva memoria dinámica para la serie matemática pi. Luego se invoca el constructor, definiendo así la estructura de objeto de una clase, de la clase serie matemática pi. Alloc e init se puede reemplazar por new siempre y cuando no se sobrescriba el constructor init. Con esto entonces obj ya apuntará a un objeto de esta clase. Ya se podrá usar la clase. Entonces en la línea 39 simplemente invocamos a ejecutar, que es el que resuelve el problema. Entre corchetes se nombra el nombre del puntero, en este caso obj, seguido de la función a invocar, ejecutar y los parámetros que vaya a enviar.
Para este caso, esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero, se lo enviamos entre dos puntos. Recuerda que cada parámetro irá separado por dos puntos. Y aquí le enviamos la variable. Con eso el compilador salta de la línea 39 a la línea 17 y resuelve el problema. Observe que cantidad de términos recibe el valor que se envíe desde la línea 39. Por último, línea 40, relay es un método que permite liberar la memoria dinámica reservada. Esta fue la tutoría, el ejercicio, crear un programa que permita generar la serie matemática pi. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos